Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a una noche más a leer la lectura de los relatos del Corán, que trata sobre los profetas en español. Esperemos que los que veis esta página vayáis aumentando vuestro conocimiento, vuestra fe y aprendiendo sobre todo algo cada día de los profetas o de cada profeta una cosita, y seguramente seamos mucho mejor musulmanes y muchas mejores personas. Ya no se trata solamente de musulmanes, sino de ser mejores personas. Esperar 2 minutitos a ver si alguien más se va conectando. Buenas noches a todos. Espero que se oiga bien. Si me oís bien y podéis decirme un ok aunque sea, o si se oye bien. Hoy he decidido no poner directamente los cascos, no poner el micrófono para que no tengan problemas de lectura, ya que ayer tuvimos problemas que se oía muy bajito. Vamos, se está animando la gente. Parece que está habiendo movimiento de 5 personas. Vamos a ver si se meten algunos más. Y así esta lectura llega a más gente. Hoy vamos a leer al profeta Saúl. Él aparece en la Sura del Baqara. Muchas gracias, Vivi Varela. Muchísimas gracias por decirme que se escucha bien. Me alegro porque la verdad que casi todos los días tengo un problema con el micro. Tendré que adquirir uno de buena calidad. Yo pensaba que con los cascos y se iba a escuchar bien, pero bueno. Vamos a ver si... Bueno, no sé si hay alguien que se haya conectado otros días, que os está pareciendo la lectura, o si estáis viendo los vídeos, ya si no os podéis conectar. Los vídeos, os recuerdo, están colgados en la página del Facebook de Corán en español y en la página de YouTube de Cerca de Allah, Islam en español. Espero ir aumentando seguidores, o por lo menos que me vayáis escuchando. A mí con los poquitos que hay, la verdad que me hace regresar todos los días, aunque esté muy cansada y aunque esté... Ya sé que mi media horita, mis 45 minutos en lectura los tengo con ustedes. Así que espero que esté sirviendo de algo, que seguro que sí. Bueno, me aparecen 5 personas, yo voy a empezar a leer. Y como digo siempre, los vídeos están grabados y están colgados, o sea que quien quiera los puede seguir por allí. Bueno, Assalamu alaikum a todos, bienvenidos. Y voy a empezar a leer. Saúl, Bismillahirrahmanirrahim. Perdón. Saúl, Allah favoreció a los niños de Israel por el arca de alianza. Este favor era para ellos una inagotable fuente de gracia y de riqueza. Los hijos de Israel le acordaban mucha importancia y veían en ella un buen augurio, tanto que, cuando estaban en guerra con otras comunidades o cuando estaban en el campo de batalla, llevaban el arca sobre los hombros, colocándola en primera línea, luego avanzaban valientemente sin temer la muerte. La presencia del arca les proporcionaba quietud y estímulo. De este modo sembraban el terror en los corazones de sus enemigos, no solamente a causa de su habilidad, sino también gracias al arca que se caracterizaba por una fuerza con la que Allah les gratificó para vencer a sus enemigos y adversarios.
Sin embargo, al desviarse de Moisés y su mensaje, renunciando a sus preceptos, Allah dio la fusta a los palestinos. Durante una de las batallas más encarnizadas, los palestinos vencieron a los hijos de Israel, adjudicándose una victoria sin precedentes. Para vengarse de ellos, los palestinos se apoderaron del arca y obligaron a los hijos de Israel a abandonar sus habitaciones. Al perder el arca, los hijos de Israel se dispersaron, derrotados separándose de sus hijos y aceptando la derrota con resignación. Finalmente cerraron los ojos ante toda venganza. Pasaron los días y los años, y los hijos de Israel permanecían en un profundo sueño. La llegada del profeta Samuel volvió a dar esperanza a algunos de ellos. Entonces le pidieron designar un rey entre ellos para prestarle la pleitesía y jurarle que combatirían con él por la causa divina. Desde ahora en adelante, le prometieron, nos negamos a vivir humillados. Por Allah, nos hemos convertido en deshonrados. Aspiramos a recuperar lo que en realidad nos pertenece. Sin tu ayuda, jamás podemos vencer a los palestinos. Estamos seguros de que Allah nos acordará la victoria si decidimos llevar a cabo una guerra bajo los auspicios de un jefe sabio y decidido. Espero, les contestó Samuel, que estaba persuadido de sus debilidades y de sus alegaciones, que no rechacéis la guerra cuando fue prescrita para vosotros, y que no cambiéis de opinión cuando vuestro jefe os inste a combatir por la causa divina. Estoy seguro de que si estuvierais presentes para obrar de esta manera, os vais a negar a hacer trabajos penosos. ¿Y por qué no combatiremos por la causa divina? Replicaron. ¿Acaso no hemos sido expulsados de nuestras viviendas y separados de nuestros hijos? Por Allah, nuestra situación es desmesuradamente difícil. La sanción que Allah nos impuso es de la más cruel. Dadme un plazo que debo consultar a Allah para la mejor decisión que deberé tomar. Allah me revelará lo que divulgáis y lo que ocultáis, le dijo Samuel, el cual imploró inmediatamente a Allah orientarle hacia la mejor decisión y de designarle al hombre que debía dirigir el ejército. De este modo, Allah le insinuó que había elegido al Saúl como rey para ellos. Samuel preguntó a Allah sobre la identidad de este hombre desconocido a quien no conocía. Entonces Allah lo tranquilizó revelándole: te lo vamos a enviar y no encontrarás ninguna dificultad en reconocerlo. Conocerás su identidad desde el primer instante en el que lo veas. Ponlo al frente del ejército y del poder y nómbralo jefe de la lucha por la causa divina. Saúl era un hombre de una gran talla, conocido por su ascendencia física y su altura, robusto y fuerte. De sus ojos se discernía una clarividencia, una bondad y una inteligencia. Efectivamente, no era un hombre célebre o famoso. Al contrario, vivía discretamente en una localidad lejos de la ciudad con su padre, en una avanzada edad, incapacidad de moverse sin ayuda. Saúl se encargaba del pastoreo y de la cosecha. Un día, encontrándose con su paje, cuidando el ganado, constató la ausencia de unas asnas. Saliendo con su pie en busca de sus asnas, atravesando montañas y valles, pasando por caminos difíciles y peligrosos, buscando a diestro y siniestro, sin encontrar rastro de sus animales. Pasaron días así sin encontrar nada. Al final, tras darse cuenta de la difícil tarea que era la suya, se sintió con su paje cansado, hambriento y sediento. Entonces Saúl dijo a su paje: vamos a tener que regresar porque nuestra ausencia ha durado mucho y me temo que mi padre esté muy preocupado y el ganado sin cuidado. Estamos aquí en Sauf, la patria de Samuel el profeta, dijo el paje. Sauf era un mensajero gratificado por la recepción de revelaciones. Vamos a verlo, tal vez nos pudiera indicar dónde podemos encontrar a las asnas. Saúl sintió un profundo alivio, recuperando la esperanza de volver a encontrar a las asnas asustadas. Los dos hombres emprendieron la búsqueda del profeta Samuel. Al llegar a la entrada de la ciudad, encontraron a jóvenes que sacaban agua de un pozo, preguntándole cómo podían encontrar al ilustre profeta. Los jóvenes le indicaron que la gente le esperaban ahora en la cima de la montaña. Apenas terminada la indicación de los jóvenes, apareció en el horizonte el profeta Samuel. Saúl lo reconoció desde el primer instante, discerniendo en él los rasgos y caracteres de un profeta como la honestidad, la pureza, la sabiduría y la integridad. Por su parte, Samuel supo que acababa de encontrar a quien buscaba.
Sentía por Saúl un profundo respeto. Sin embargo, se quedó observándolo un buen rato para asegurarse de que se trata efectivamente del hombre aparecido en la revelación. Saúl se acercó a Samuel con timidez, diciéndole: «He venido a pedirte un favor muy importante para mí. Espero que me aclares un asunto que me preocupa enormemente. Hace unos días, mientras estaba cuidando el ganado de mi padre, en compañía de mi paje, observé la ausencia de un gran número de asnas. Entonces decidí salir a buscarlas, pero al cabo de 3 días de intensa búsqueda aún no las he encontrado, no así el cansancio y la decepción. Mi paje me aconsejó verte y consultarte al respecto. Por ello he venido a ti para que me orientaras o me guiaras al lugar donde podrían encontrarse mis asnas asustadas». «En cuanto a las asnas», dijo Samuel, «están regresando al establo. No te preocupes y estés seguro de que volverán. Ahora escucha lo que te voy a confiar con un corazón abierto. El asunto que te voy a exponer es de una importancia capital, así que préstame toda tu atención. Tu nueva misión reviste una dignidad sin par. Allah te ha elegido rey de los hijos de Israel, siendo la finalidad reunir a los hijos de Israel en torno al mismo ideal, unirlos sobre el mismo objetivo, enseñándoles la firmeza en la acción y la decisión, e inculcarles cómo vencer a sus adversarios. Si Allah quiere, vencerás y tus enemigos serán derrotados. Allah me ordenó nombrarte jefe. No obres desobedeciendo las órdenes de Allah. Asume tu responsabilidad. Confía en Allah. Él te acordará la victoria». «¿Quién soy yo?», dijo Saúl con timidez, «para convertirse en rey y jefe? En realidad no soy más que el nieto de Benjamín, hermano de José, el menos conocido de sus hermanos y el menos rico. ¿Cómo pues podía ser rey y jefe de un ejército cuyos jefes y guerreros, combatientes y soldados ignoro?» «No hablo según mis impulsos», dijo Samuel. «Es una revelación que Allah me ha inspirado y que yo me limito a transmitirte. Es una orden que no debes desobedecer. Agradece a Allah que te ha gratificado con tan inmensa gracia y sea agradecido. Allah no confía estas misiones más que a gente conocida por su fidelidad y su valentía. Prepárate, entonces, a asumir tus responsabilidades. Hoy la voluntad divina te llama a combatir por la causa divina. Responde al llamamiento». Samuel tomó la mano de Saúl y avanzó hacia su pueblo proclamando: «Allah ha elegido para vosotros a Saúl como rey. Tenéis el deber de obedecerlo. Desde ahora en adelante es el jefe y la máxima autoridad del ejército. Obedeced a sus órdenes. Preparaos y seáis unánimes. Dentro de muy poco vais a tener que salir a hacer frente a los que os han separado de vuestros hijos y expulsado de vuestra ciudad». ¡Qué asombro! ¡Qué extraña noticia! Un desconocido, un pobre que no posee nada, se convierte en soberano. Ante esta situación comenzaron a intercambiar miradas cómplices de desaprobación antes de decir: «¿Con qué derecho este desconocido será el rey sobre nosotros? ¿Sobre qué criterio lo has elegido? No lo conocemos y no sabemos si procede de un noble linaje, ni si es guerrero, nieto de Louai, fuente de la profecía y el encargado de transmitir el mensaje de Allah, ni uno de los hijos de Judá, el jefe de la soberanía y de la realeza. ¿Has elegido para nosotros un rey, porque no posee lo mínimo para dirigir un asunto similar, ni tiene medios de financiar materialmente a su pueblo? Nosotros somos ricos y dignatarios y poseemos influencia y autoridad. La soberanía y la autoridad no exigen que su titular fuera descendiente de un noble linaje. ¿Hubierais aceptado si habría elegido para vosotros como rey a un necio e insensato que no conoce los buenos modales, que no sabe ocuparse de ningún asunto, que es rico y apoyado por un numeroso clan? De hecho, ¿quién da riqueza a parecido idiota? ¿Qué es lo que puede proporcionar la riqueza a un fracasado que no sabe dirigir políticamente un ejército? Allah ha favorecido a Saúl frente a todos vosotros. ¿Acaso no veis que posee una constitución física que le permite dirigir perfectamente este asunto? Está dotado de todas y cada una de las exigencias de la jefatura de un ejército: la corpulencia, la firmeza, la inteligencia y la resolución. Es decir, todas las características inherentes de sembrar el terror en el corazón del adversario. Se trata de la verdadera fuente de la soberanía y de la autoridad. ¿No constatáis que si Allah haya elegido entre vosotros a un rey perezoso y privado de valentía, de valor y de resolución, lo habríais despreciado y vuestros guerreros lo habrían subestimado, desobedeciendo sus órdenes? Saúl es el indicado para asumir esta responsabilidad. Su espíritu es amplio, perspicaz, influyente y experimentado. Sus conocimientos del arte de la guerra eran innegables.
Era el médico que curaba la enfermedad sin recurrir al diagnóstico. Además de estas cualidades absolutamente particulares, Allah lo eligió rey sobre vosotros, confiándole esta responsabilidad. En realidad, Allah sabe perfectamente qué es de vuestro interés. Él es el único que mide en su justo valor este asunto. Allah, que sea venerado, posee el poder. Lo confía a quien quiere y priva de él a quien quiere. Sería vergonzoso desaprobar la opción del Señor y de proponer a quien deseáis. Allah, el Omnipotente, ha prometido acordaros el mejor desenlace. Si Allah nos impone esta opción, contestaron, vamos a resignarnos a su voluntad en todas las prescripciones y las prohibiciones. Su orden está ejecutada. Nadie puede contestar parecida imposición. No obstante, te pedimos aportarnos un signo o una prueba que lo indique fehacientemente. Ya que sois discutidores obstinados, Allah os ha dado una prueba antes incluso de que me lo pidierais. Váyanse a la entrada de la ciudad. Allí encontraréis el relicario, el arca de la alianza que habéis perdido por negligencia, y a raíz de lo cual os convertisteis en débiles y en vencidos, llevado por los ángeles, conteniendo el símbolo de la quietud acordada por vuestro Señor. Este relicario de la familia de Moisés y de Aarón será para vosotros, si sois creyentes, un signo revelador. Al escucharlo, se fueron inmediatamente y directamente al lugar que les indicó para comprobar su promesa. El relicario estaba exactamente donde les había indicado el profeta. Entonces presentaron el acta de pleitesía a Saúl y lo proclamaron soberano. Saúl asumió la responsabilidad de la manera más perfecta, organizando el ejército y dando prueba de una firmeza y de una resolución sin precedentes. Sus conocimientos en materia de la lucha eran incomparables. Comenzó a enseñar a los jefes del ejército a manipular las armas en caso de que comience la batalla. Un día salió y pronunció un discurso muy expresivo ante sus combatientes. «Oh mi pueblo», les dijo, «que nadie se una a nosotros y nos libre en su elección. No admito la adhesión de que posee un corazón convergido hacia otro dominio que no sea el nuestro o hacia una novia con la que contempla casarse. Los que quieran unirse a nosotros que prescindan de la angustia y de la ilusión. Los que quisieran unirse a nosotros, que lo hagan en plena sumisión. Medid vuestras capacidades y sed honestos hacia vosotros mismos antes de serlo hacia mí». Al término de este discurso, Saúl encontró hacia él un ejército fuerte y armonioso, sólido y valiente, coherente y vigilante, pero como tenía siempre sospechas en la sinceridad de su fidelidad hacia él, habida cuenta de que habían puesto en tela de juicio su soberanía sobre ellos, habiendo planteado incluso descabelladas dudas en torno a su identidad, decidió someterlos a una prueba definitiva para asegurarse de que no le vayan a abandonar en el momento de la confrontación con el enemigo. Trataba de reconfirmar su lealtad no solo hacia él, sino sobre todo hacia ellos mismos, a fin de estar seguros de que cuando comiencen las hostilidades no se darán a la fuga. «Vais a encontrar un río», les dijo. «No bebáis más de un sorbo y no inclinéis vuestras cabezas para saciar vuestra sed. Sacad el agua con una sola mano y bébanla, de un solo trago y de una sola vez, y aunque vuestras almas os sugieran beber más, tened paciencia y obedeced lo que os recomiendo ahora. Los que obedecerán mis órdenes serán los únicos dignos de figurar entre nosotros y de ganar mi confianza, y los que hicieran oído de mercader ante estas instrucciones serán considerados como disidentes excesivos». Los temores de Saúl estaban justificados. Al llegar al borde del río, la inmensa mayoría de ellos se inclinaron hacia el agua saciando su sed en abundancia, pero algunos de ellos, que eran fieles combatientes y creyentes resueltos a luchar por la causa divina, aplicaron las instrucciones de Saúl. El ejército se convirtió en una agrupación, mezcla de débiles y de derrotados, y sinceros y creyentes. Saúl se armó de paciencia, avanzando con la minoría de los sinceros. Estaba seguro de su fe, reforzado por la voluntad divina que le había prometido la victoria ante los paganos. Al llegar los combatientes al campo de batalla, observaron la superioridad física de sus adversarios, hombres robustos y valientes guerreros, apoyados por militares experimentados que no tenían ni la muerte ni a las calamidades. Un ejército cuyo número de combatientes era incontable, dirigido por un jefe cuya apariencia sola asustaba al adversario. Este adversario era Goliat, el jefe de los paganos y el guerrero conocido por su orgullo y su confianza. Saúl se encontraba
pues al frente de un ejército disperso y dividido en dos partes, una desmoralizada, cansada y espantada, y otra sólida y firme, dispuesta a arrojarse en la batalla en busca de la victoria prometida, cueste lo que cueste. Para disimular su debilidad, los que habían saciado su sed le dijeron a Saúl: no nos sentimos hoy con suficientes fuerzas para hacer frente a Goliat y su ejército. En cambio, habían obedecido la orden de su jefe tenían mucha confianza en el desenlace final de la batalla y totalmente determinada a sacrificarse por la causa divina, tomando muy en serio la promesa de Allah, por lo que no prestaban atención a la fuerza ni a la firmeza de sus enemigos, restando importancia a la superioridad numérica y a la desproporción de todo tipo entre los adversarios, dando prueba de una valentía ejemplar. Ejecutad la orden de Allah y no tengáis miedo. Venceremos, si Allah quiere. Esta desproporcionalidad numérica y en calidad no tiene absolutamente ninguna importancia para nosotros. Allah nos enseñó el arte de hacer la guerra y cómo salir victoriosos. Cohortes poco numerosas vencieron con la ayuda de Allah a bandas considerables. Allah está con los que preservan la lucha. Al escucharlo, salieron muy seguros de sí mismos, armados con la paciencia y reforzados con su fe, pidiendo a Allah acordarles una buena victoria, porque, en el fondo, no buscaban más que su satisfacción y no combatían más que por su causa. Al enfrentarse directamente alcanzando la batalla a su punto álgido, apareció Goliat invitando a Saúl a elegir a uno de sus mejores guerreros y uno de los más valientes para confrontarse a él en un duelo individual. Los que, entre los combatientes de Saúl, temían a Goliat y a su ejército, se replegaron a fin de evitar un avance arrollador de sus adversarios. Existía en Betlem un anciano muy avanzado en la edad que vivía con sus hijos en toda quietud y opulencia. El anciano era muy apreciado por su pueblo, muy satisfecho de lo que hacía, no tenía enemigos, al contrario, todo el mundo lo quería y lo apreciaba, escuchando atentamente sus consejos. Al desencadenarse la guerra entre Goliat y Saúl, a raíz del llamamiento de este último a todas las tribus a responder al llamamiento de Allah a combatir su causa, el anciano reunió a sus hijos, eligiendo a los 3 mayores de ellos. Al terminar la selección, ordenó a sus hijos elegidos a prepararse para combatir por la causa de Allah. Preparaos, hijos, les dijo, para defender a vuestros correligionarios. Estáis invitados hoy a luchar por la causa divina. Luego se dirigió hacia el menor de ellos y le aconsejó: tu trabajo consiste en aportar las provisiones a tus hermanos y de mantenerme informados a su respecto. Cada mañana vienes a verme para ponerme al tanto de lo que estaría pasando allí. No te acerques al campo de batalla o te mezcles a los que combaten, porque aún no estás a nivel de los combatientes o de los guerreros. La guerra está hecha para los hombres. Deja la guerra a los que la conocen y ella los conoce. Este joven era David, el profeta. Con él saludo de Allah, quien, pese a su juventud y chisporrotear de ardor, reflejándose en sus ojos una inteligencia precoz, era un joven apuesto y muy sabio, creyente y muy fiel en Allah. Al día siguiente, David y sus hermanos emprendieron el destino del campo de batalla, que tras unas horas de marcha llegaron hacia donde Saúl y su ejército campeaban. Convergió su mirada hacia el campo de batalla, viendo a un hombre de alta estatura que andaba de manera presuntuosa. Inmediatamente comprendió que el hombre derrochaba el orgullo y la vanagloria. Volvió su mirada hacia donde se encontraba Saúl, quedándose perplejo por lo que ha visto. Los mejores guerreros que temblaban de miedo y los más fieles desprovistos de valentía. Volvió su mirada hacia donde se encontraba Saúl, quedándose perplejo por lo que ha visto. Los mejores guerreros que temblaban de miedo y los más fieles desprovistos de valentía. Entonces comenzó a preguntar por la identidad de este hombre que andaba con jactancia y por qué los combatientes lo evitaban. Este hombre que anda con tanta vanagloria es Goliat, el jefe de los infieles. Quien se atreviera a hacerle frente resultará herido e incluso muerto. ¿No ves que incluso los más valientes de nuestros guerreros tienen miedo de él y lo evitan? Este hombre es despiadado y muy experimentado.
Conoce todas y cada una de las astucias de la guerra. Nuestro jefe Saúl promete a quien nos liberara de Goliat y de esta delicada situación que crea, darle a una de sus hijas como esposa y de nombrarlo en un alto rango. Dentro del primer instante en lo que vio, David no soportó la arrogancia de Goliat. Sentía que estaba invadido por el rencor y el odio hacia este hombre audaz, comprendiendo que no podía ni debía permitir que este vanidoso infiel sembrara el terror en los corazones y en los espíritus de los combatientes de Allah. Le dolía ver a Saúl y a la situación en que se encontraban sus combatientes. Entonces decidió salir para hacer frente a Goliat en un duelo bilateral. ¿Cómo no enfrentarse a tal pagano si la recompensa era enorme? ¿Por qué no ir a buscar una buena retribución en esta y en la otra vida? Era la suerte que le sonríe y la buena ocasión que se le presenta para valorizarse ante su padre. Entonces se precipitó hacia Saúl, a quien le pidió el permiso del duelo con Goliat. ¿Quién sabe? A lo mejor lo venceré y de todos modos no puedo quedarme con los brazos cruzados, mientras este infiel vanidoso se vanagloria ante nuestros propios ojos. Saúl no apreció la solicitud de David. En realidad sintió compasión por el joven porque no creía que podía con Goliat y su impresionante fuerza física. No era desprecio ni negligencia para con la capacidad de David, pero creía que no debía dejar a un joven como él arriesgar su vida ante tan difícil adversario. Le respondió: Tengo miedo de que recibas un golpe de sable en tu cabeza que te matara. Eres aún joven, en la flor de la edad. Deja esta tarea a los que son más fuertes, mayores que tú y que tienen una determinación y un corazón firme. Las apariencias engañan. Mi jefe, dijo David a Saúl, a pesar de que aún soy joven, en mi alma está ardiendo la llama de la fe y en mi corazón la de la cólera. Hace unos días que un león atacó mi ganado. Me arrojé sobre él y lo maté. Otro día un oso me salió en un camino. Quería devorarme. Me enfrenté a él y también lo maté. Permítame decirte que debes ver la valentía y no la edad, la resolución, no la corpulencia. Al constatar la sinceridad y la fuerza de carácter de David, Saúl le dijo: Acepto tu demanda. Que Allah te proteja, mi hijo, que te oriente en el buen sendero y te acuerde vigilancia. Saúl dio a David su ropa, su espada e incluso su casco de protección. Pero, como David no se había vestido de guerrero, encontró mucha dificultad en andar con esta carga. El casco, el acordazado y la espada le eran totalmente nuevos. Por eso los quitó, cogió su fusta, un tirachina, recogió pequeñas piedras y se fue a enfrentarse a Goliat. ¿Has preferido esto cuando la situación exige el uso del sable y de la espada?, le reprochó Saúl. El que me ha salvado del ataque del oso y me ha protegido de los afilados dientes del león es capaz de permitirme vencer a este tirano pérfida, respondió David, quien salió corriendo a desafiar a Goliat. De repente se sentía como si estuviera más firme y más reforzado en su fe, ayudado por la bondad divina. Los combatientes no lo podían creer. Se quedaron atónitos, oscilando entre la admiración y el temor por la vida de David. Por su parte, Goliat no podía salir de su asombro al ver ante él a un jovencito sin espada ni armadura, comenzando a burlarse de él y a despreciarlo, ironizando sobre su peculiar apariencia de guerrero. ¿Pero qué es esta fusta que llevas en tus manos? ¿Has venido a ayudantar a un perro o acaso a jugar con un joven como tú? ¿Dónde están tu espada y tu armadura? Me da la impresión de que estás harto de la vida o de la situación que viven, aunque aún muy joven, que apenas conoce las dificultades de la vida. Avanza, acércate. Dentro de muy breves instantes serás un cadáver. Pasarás rápidamente de la vida a la muerte. Goliat levantó las manos al cielo diciendo, irónicamente: Que se alegren los carniceros, que los animales feroces celebren esta fiesta. Hoy voy a hacer una invitación maravillosa. No tienes más que tu armadura, una coraza, una espada, escudo y un casco, le respondió furioso David. Yo he venido en nombre de Allah, Allah de los hijos de Israel, que tú y tu pueblo habéis humillado y oprimido. Dentro de unos instantes verás quién va a vencer. Sabrás si es la espada o la voluntad divina y el poder absoluto que vence. Al escucharlo, David cogió una de las piedras que había aportado, preparó su honda y de un solo golpe
en la cabeza de Goliat le rompió el cráneo, derramándose abundantemente sangre. David se levantó rápidamente, asestando golpes a su adversario, tirando piedra tras otra de manera absolutamente hábil y precisa que los demás combatientes creían que se trataba de una lluvia torrencial. Ensangrentado, Goliat se cayó de su caballo muerto, izándose la bandera de la victoria en el cielo. Los infieles sufrieron de esta manera una vergonzosa derrota, huyéndose al ver a su jefe en el suelo muerto e inmóvil, temiendo un nuevo ataque de los hijos de Israel, los cuales, tras años y años de humillación y de sufrimiento, lograban así vengar a sus mártires. Las circunstancias eran propicias para recuperar lo que les pertenecía. Tras esta victoria, David salió vencedor, habiendo superado esta victoria todas sus esperanzas. Los combatientes se aliaron bajo su patrocinio. La gente lo admiraba y consideraba su presencia y su advenimiento como un buen augurio. De la noche a la mañana se convirtió en el único tema de discusión, eclipsando todas las demás cuestiones. En cuanto a Saúl, cumplió su promesa, dando a David una de sus hijas como esposa, gozando con toda su confianza. Se trataba de una promesa que nadie podía violar. Inducido por admiración hacia su yerno, Saúl nombró a David como consejero. Escuchaba sus consejos y le confiaba sus secretos. El vínculo familiar reforzó el lazo religioso entre ambos. La lucha por la causa divina era pues la clave de la satisfacción de David. Allah le acordó realeza y sabiduría y le enseñó lo que era inaccesible para sus facultades, siendo una de las gracias de Allah que da a quien quiere y la quita a quien quiere. Allah es el generoso por excelencia. Pero los corazones, incluso los más puros, no están al abrigo de los celos. Las almas, por más limpias que fueran, apenas pueden proteger su nitidez. Un día, al despertarse, David constató que, inhabitualmente, su suegro estaba muy nervioso y enfadado, con el rostro fruncido y la cara gris, la palabra discreta y reservada, las respuestas rencorosas y fustigadas como si algo tiene contra su interlocutor. Pero, ¿qué es lo que lo ha cambiado? Según pregunta David, ¿por qué se rebela contra mí? ¿Qué es lo que le debieron contar los calumniadores? ¿Quién es este pajarraco que ha sembrado el mal entendimiento entre nosotros? Por mi parte, seguía pensando David, sigo y seguiré siendo para él un combatiente fiel. Lucho por la causa divina y conquisto las ciudades de los adversarios. Nunca salí vencido, sino siempre vencedor. En el campo de batalla no ceso de dar prueba de una firmeza y de una valentía ejemplar que exigen las circunstancias. Me puse a su disposición y me sacrifico para que él esté sano y salvo. He sido y seré siempre para él el más fiel, que le defiende y le protege contra la perfidia de los adversarios. ¿No soy su yerno, el marido de su querida hija? Desde que nos casamos, el amor y la fidelidad reinaban en nuestro hogar. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿A qué se deben estos sentimientos? ¿Acaso sería una pasajera angustia y una ilusión fortuita sin ninguna importancia? ¿Puede que mañana vuelva la paz entre nosotros? Una nube gris que no tardará en disiparse. David esperaba que fuera una nubecilla gris de verano. A la caída de la noche regresó a su hogar, angustiado y agotado. Necesitaba confiarse a su esposa. Entonces la llevó a un lugar aislado y le dijo con una voz baja y reservada: «Oh, Micaela, no sé si tengo razón o no, si mis observaciones son verdaderas o falsas. He visto a tu padre angustiado, el rostro fruncido, la mirada rencorosa y llena de odio hacia mí. ¿No crees que estos sentimientos de rencor aparecidos desde hace poco son para mí? ¿Lo has observado o es un fruto exclusivamente de mi imaginación?» Micaela respondió hondamente y soltó un suspiro impregnado de dolor y de lágrimas. «Oh, David, no oculto lo que yo sé y tú ignoras. Mi padre tiene miedo de ti. Cree que estás complotando para derrocarlo, usurpando su realeza y su poder. Al ver que los hijos de Israel sienten por ti tanta admiración, respeto y amor, bajando los ojos por veneración y estimando tu presencia al constatar que tus gestos y tu palabra tienen una tremenda influencia sobre ellos y que tú, siempre triunfante y vencedor, con victoria tras otra y que bajo tu mando suceden los éxitos y las victorias, creo que comenzó a creer que te has convertido para él en una amenaza. Tú sabes, David, que el trono ha sido siempre un motivo de tentación para los servidores.
Los que los tienen se sacrifican para conservar sus privilegios. Dan lo que tienen más precioso, alma, hijos y fortuna para mantener esta situación. Esta especie humana sospecha no solamente en sus servidores, sino también incluso en los seres más próximos a ellos. Desconfían en sus hijos, en los que consideran indudablemente fieles a ellos. Por ello, mi padre sospecha y te acusa sin prueba de traición. El miedo le induce a sancionarte como si anticipara las consecuencias y tomar las previsiones antes de que se propague la enfermedad. Es un rey y como los reyes no tienen más que una preocupación, salvaguardar su trono. De la manera como sea. Hace unos días supe que mi padre intentaba alejarte de su entorno, decidiendo reducir tu influencia y tu impacto sobre las masas. No sé si se trata de falsos rumores tramados para sembrar el mal entendimiento entre vosotros, pero no impide que debes tomar las precauciones y ser muy vigilante. Sea cierto, tú ganarás la vida y si no, no tienes nada que perder, prestando más atención. No soy más que un simple combatiente en el campo de batalla para proteger la religión y a los hijos de Israel, dijo David con tristeza. Desde mi llegada siempre he sido un guerrero entre los más fieles a la soberanía de tu padre. Perdóname si me permitiera el lujo de decirte que Saúl está hoy bajo la promesa de la tentación de Satanás. Lo que su alma le sugiere es peligroso. El alma, en realidad, induce hacia el error. Esperemos que tu padre no caiga en la tentación de Satanás. Roguemos a Allah que Saúl logrará domar sus pasiones para salir vencedor. Lo dijo y se entregó a un profundo sueño, sin dar la menor importancia a lo que tramaba su suegro. Pasaron los días y Saúl seguía desconfiando de su yerno, el cual no encontró ningún indicio de Saúl que desmintiera su pensamiento. Al contrario, con el paso del tiempo constataba elocuentemente que las sospechas de su suegro aumentaban de manera preocupante. Un día fue convocado ante Saúl. «Oh David, hoy la angustia me mata. Hay una cosa muy urgente y muy grave que debo confiarte. Tengo informaciones de que la gente de Canaán ha vuelto. Han preparado su ejército y organizado sus filas para atacarnos de nuevo. Su amenaza me preocupa y no tengo más que a ti. Eres el único capaz de encargarse de esta carga. Para mí siempre fuiste el hombre honesto que asume debidamente sus responsabilidades. Prepárate y selecciona a quien quieres entre nuestros combatientes. Combate a nuestros adversarios y no regreses sin victoria, con la espada sumergida en la sangre de nuestros enemigos. Esta vez la calamidad será enorme y la soberanía a la vuelta de la esquina». Saúl pensaba que el fin de David había llegado. Ironía del destino. David estaba al tanto de la maniobra de su suegro. Sabía también que Saúl había sucumbido a una tentación de una gravedad extrema, pese a lo cual aceptó sin vacilar lo que le solicitaba, luchar contra la gente de Canaán. Cogió su espada, emprendió peligrosos senderos y se arrojó, como de costumbre, contra el enemigo con valentía y una voluntad de acero. No escatimaba en esfuerzo alguno para reconfirmar su convicción de que o vencía a la muerte o la muerte lo vencía. No se preocupaba por perder la vida en los combates o de resultar gravemente herido en el curso de los enfrentamientos con sus adversarios. Cada vez que los combatientes caían del cansancio y del agotamiento, David ganaba más fuerza y más convicción en la victoria final. Las condiciones le eran favorables una vez más. David salió victorioso, dejando tras él en el campo de batalla los cadáveres de Canaán y a sus supervivientes derrotados y dispersados. Al conocer la noticia, Saúl se puso furioso. Esta nueva victoria incrementó su odio y su desprecio hacia David, decidiendo como último recurso poner fin a su vida. No obstante, Micaela, la esposa de David, supo la intención de su padre, revelando la conspiración que su padre tramaba contra su esposo y que cada vez se hacía más explícita. Por ello, se fue corriendo hacia su marido con temor y estupor, aconsejándolo a abandonar la ciudad antes de que lo mataran. «Escápate ahora de la pérfida de mi padre», le advirtió. «Date prisa para desaparecer. No soportaría verte muerto ante mis ojos. Me moriría de dolor si se atrevieran a tocarte. Te lo suplico, no multipliques mi pena y mi sufrimiento, proporcionando la ocasión a tus enemigos a hacerte daño». Ante esta situación, David se vio obligado a partir, de buscar y encontrar refugio lejos de esta ciudad. Cogió su caballo y se dio a la fuga, cubriendo por la oscuridad
Cubierto por la oscuridad de la noche, con el corazón lleno de fe y de confianza, sabía que estaba huyendo del rencor y de la perfidia. Encontró refugio en un lugar retirado y aislado, lejos de la ciudad donde comenzó a llorar su destino. Poco tiempo después, sus fieles lograron darse con sus huellas. La gente de la ciudad se le unía, o bien en grupo o individualmente. En cuanto a Saúl, perdía paulatinamente la autoridad sobre su pueblo, sublevándose los combatientes y los disidentes contra él. Saúl recurrió a la violencia para sofocar la sublevación, promulgando las leyes y juicios despóticos y tratando a pie de igualdad tanto al inocente como al culpable, confundiendo dramáticamente quién le obedecía y quién no lo hacía. Cometía atrocidades contra los religiosos, oprimía a los reticentes del libro santo, sembrando el terror en el seno de su ejército, que, ante esta situación, se convirtió en lo más altanero que soberano. Todo esto no parecía bastarle, contemplaba lo peor. David seguía vivo, me desafía y se mide a mí. Desde ahora en adelante no puedo confiar en él, tanto más que ahora conoce mis malas intenciones a su respecto. Pero ¿cómo hizo para descubrir la conspiración que tramaba para asesinarlo? Sin género alguno de dudas, no me perdona y está esperando la ocasión para lanzarse contra mí. Debo luchar contra la influencia y seguir sus huellas para exterminarlo. Siempre logré hacer frente a mis oponentes y a bloquear sus desenlaces. Al conocer David la noticia de que Saúl lo buscaba para exterminarlo y que estaba determinado a llevar a cabo su diabólico plan, salió en busca de éste y de su ejército, encontrándolo por fin al pie de una montaña, cansado y sin ánimo. Se descansaba tras días de continua marcha para recuperar las fuerzas para proseguir la persecución de David, quien al saber que Saúl dormía profundamente avanzó hacia él de puntillas, se apoderó de su espada y regresó a su posición. Al despertarse, Saúl no encontró su espada. Se quedó estupefacto por todos lados su arma hasta que un mensajero de David le anunció que «Aquí tienes tu espada». David no podía matarte, pero no quiere ser traidor y devolver el mal por el mal. No es el ser que pudiera cometer parecida ignominia. Es más honesto, más generoso y más cerca de Allah que tú. Esta declaración cayó sobre Saúl como un cubo de agua fría. Tomando conciencia de su horror mortal, lamentando su negligencia, llorando por haber actuado tan vilmente hacia su yerno y hacia su pueblo, lamentó tanto la injusticia atroz que hacía hacia David, comprendiendo que éste no merecía ser tratado de aquella manera. ¿Qué será de mí el día del juicio?, repetía sin cesar. Levantó el campamento y erró por todos los caminos, pidiendo perdón a los que fueron sus víctimas, dirigiéndose al desierto donde se consagró a pedir perdón a Allah antes de morir en arrepentimiento. Los hijos de Israel presentaron a David su pleitesía, jurándole fidelidad. Fue así como Allah dio a David la ciencia, la elocuencia y le reforzó su fe. Bueno, ya hemos terminado. Alhamdulillah. Inshallah, mañana toca David. Espero que me hayáis escuchado bien. Y os espero mañana, a la misma hora. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Porque gracias a ustedes vuelvo otra vez a obtener conocimiento y a leer y a saber más sobre esta religión tan bonita. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias y os espero mañana. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.